El Centinela. Un relato de Arthur C. Clarke. La próxima vez que vea la luna en lo alto, hacia el sur, mire con atención a su reborde a mano derecha y deje a su ojo viajar hacia arriba a lo largo de la curva del disco. Alrededor de las 2 del reloj observará un círculo pequeño y oscuro. Cualquiera con una visión normal lo encontrará con bastante facilidad. Se trata de la gran llanura amurallada, una de las mejores de la Luna y que se conoce como Mare Crisium, el mar de las crisis. De unos 500 kilómetros de diámetro y casi rodeada por completo por un anillo de magníficas montañas, no había sido nunca explorada hasta que entramos en ella a finales del verano de 1996. Nuestra expedición era bastante importante. Teníamos 2 pesados cargueros que habían traído en vuelo nuestros suministros y equipo desde la base lunar principal situada en el Mare Serenitatis, a unos 800 kilómetros de allí. Había 3 pequeños cohetes previstos para transportes de escaso radio de acción sobre aquellas regiones que nuestros vehículos de superficie no pudieran cruzar. Por suerte, la mayor parte del Mare Crisium es completamente llana. No existen ninguna de las grandes grietas tan frecuentes y peligrosas en otras partes, y son muy pocos los cráteres o montañas de cualquier tamaño. Por lo que sabíamos, nuestros poderosos tractores oruga no tendrían la menor dificultad en llevarnos a donde quisiésemos. Yo era geólogo, o mejor dicho, selenólogo, si desea ser pedante, al mando del grupo de exploración de la zona sur del Mare. Habíamos recorrido ya en una semana unos 150 kilómetros, bordeando las faldas de las montañas a lo largo de la orilla de lo que en un tiempo fue un mar, unos 1000 millones de años atrás. Cuando la vida se iniciaba en la Tierra, aquí ya se hallaba moribunda. Las aguas se retiraban de los flancos de aquellos estupendos riscos hacia el vacío corazón de la Luna. Por el territorio que cruzábamos, aquel océano sin mareas había tenido un día más de 30 kilómetros de profundidad, y ahora el único vestigio de humedad era la escarcha que a veces se encontraba en cavernas en las que la ardiente luz del sol no penetraba jamás. Habíamos empezado nuestro viaje a primera hora del lento amanecer lunar, y faltaba todavía una semana, según el tiempo de la Tierra, para que cayese la noche. Media docena de veces al día debíamos abandonar nuestros vehículos y salir con los trajes espaciales en busca de minerales interesantes, o a colocar marcas que sirviesen de guía a futuros viajeros. Se trataba de una rutina monótona. No existe nada peligroso, ni siquiera excitante, en una exploración lunar. Podíamos vivir con toda comodidad durante un mes en nuestros tractores presurizados, y si nos enfrentábamos con algún problema, siempre podíamos recurrir a la radio para pedir ayuda y esperar hasta que cualquier nave espacial acudiese a rescatarnos. Acabo de decir que no hay nada excitante en la exploración lunar, pero naturalmente eso no es cierto. Uno puede llegar a cansarse de aquellas increíbles montañas, mucho más escarpadas que las de la Tierra. Mientras rodeábamos los cabos y promontorios de aquel mar desaparecido, no sabíamos jamás qué nuevos esplendores se nos revelarían. Toda la curva sur del Mare Crisium forma un vasto delta donde, en un tiempo, una serie de ríos se abrieron camino hacia el océano, alimentados tal vez por las lluvias torrenciales que debieron batir las montañas en la breve era volcánica, cuando la Luna era joven. Cada uno de aquellos antiguos valles era una invitación, desafiándonos a trepar por ellos hacia las desconocidas tierras altas que se hallaban más allá. Pero teníamos que cubrir aún unos 150 kilómetros y solo podíamos mirar con deseo aquellas alturas que otros escalarían. A bordo del tractor conservábamos el horario de la Tierra, y a las 22 horas en punto teníamos que enviar el mensaje de radio a la base y cerrar el contacto por ese día. Afuera,
Las rocas arderían aún bajo un sol casi vertical. Sin embargo, para nosotros, sería de noche hasta que despertásemos de nuevo 8 horas después. Luego, uno de los que estábamos allí prepararía el desayuno. Se escucharía un gran ronroneo de máquinas de afeitar eléctricas y alguno conectaría la radio de onda corta, emitida desde la Tierra. Asimismo, cuando el olor de las salchichas fritas comenzase a llenar la cabina, resultaría difícil creer que no nos hallábamos de regreso en nuestro propio mundo. Hasta tal punto era todo tan normal y hogareño si dejábamos de lado la sensación de haber disminuido de peso y la poco natural lentitud con que caían los objetos. Me tocaba a mí preparar el desayuno en el rincón de la cabina principal, que hacía las veces de cocina. Después de tantos años, puedo recordar aquel momento de una forma muy vívida, puesto que en la radio acababan de tocar una de mis melodías favoritas, la antigua tonada galesa de David en la Roca Blanca. Nuestro conductor ya estaba fuera, con su traje espacial, inspeccionando nuestras bandas oruga. Mi ayudante, Louis Garnett, se encontraba delante, en la posición de control, realizando algunas anotaciones en el diario del día anterior. Mientras me hallaba de pie al lado de la sartén, aguardando, como cualquier ama de casa terrestre, a que se dorasen las salchichas, dejé que mi mirada errase ociosa por las paredes de la montaña que cubrían todo el horizonte sur y se extendían hasta perderse de vista hacia el este y el oeste, por debajo de la curva de la luna. Parecían estar a solo unos 3 kilómetros del tractor. Sin embargo, yo sabía que la más cercana se hallaba a 30 kilómetros. Naturalmente, en la luna no se pierden los detalles con la distancia, pues no existe ninguna de las casi imperceptibles neblinas que, en la Tierra, tamizan y a veces desfiguran las cosas lejanas. Aquellas montañas tenían 3.000 metros de altura y ascendían abruptamente desde la llanura, como si unas eras atrás alguna erupción subterránea las hubiese lanzado hacia el cielo a través de la fundida corteza. Incluso la base de la más cercana quedaba oculta por la curvadísima superficie de la llanura, ya que la luna es un mundo muy pequeño y desde donde yo me encontraba, el horizonte se hallaba a solo unos 3 kilómetros. Alcé los ojos hacia los picos a los que no había ascendido jamás ningún hombre, unas cumbres que, antes del principio de la vida terrestre, habían contemplado los océanos en retirada hundiéndose sombríamente en sus tumbas y llevándose consigo la esperanza y la promesa del mañana de un mundo. La luz solar se estrellaba contra las cumbres con un resplandor que hacía daño a la vista, aunque solo un poco por encima de ellas, las estrellas alumbraban con firmeza en un cielo más negro que en cualquier noche invernal de la Tierra. Estaba ya volviéndome cuando mi ojo captó un reflejo metálico en lo alto de la arista de un gran promontorio que se proyectaba hacia el mar, unos 50 kilómetros hacia el oeste. Se trataba de un punto de luz impreciso, como si una estrella hubiese sido arrancada del cielo por uno de aquellos crueles picos, y me imaginé que alguna pulida superficie rocosa captaba la luz solar y hacía las veces de un heliógrafo directamente hacia mis ojos. Cosas de este tipo no eran raras. A veces, cuando la luna se encuentra en su segundo cuarto, los observadores de la Tierra ven las grandes cordilleras del Oceanus Procellarum arder con una iridiscencia de un azul blanquecino, pues la luz del sol destella desde sus faldas y salta de nuevo de un mundo a otro. No obstante, tuve curiosidad por saber qué clase de roca podía brillar allí con tanta intensidad. Subí a la torre de observación e hice girar hacia el oeste nuestro telescopio de 10 centímetros. Vi lo suficiente como para quedar tentado. Muy claro y nítido en el campo de visión, los picos de la montaña parecían encontrarse a menos de 1 kilómetro. Pero aquello que atrapaba la luz solar era demasiado pequeño para ser captado. Sin embargo, parecía poseer una simetría elusiva, y la cumbre sobre la que descansaba era curiosamente plana.
Contemplé aquel resplandeciente enigma, forzando durante un buen rato mis ojos hacia el espacio, hasta que un olor a quemado procedente de la cocina me dijo que nuestras salchichas para el desayuno habían efectuado en vano un viaje de más de 400.000 kilómetros. Toda aquella mañana estuvimos discutiendo durante nuestro recorrido a través del Mare Crisium, mientras las montañas orientales se alzaban cada vez más hacia el cielo. Incluso cuando buscábamos nuestros trajes espaciales, la discusión continuó por radio. Era del todo seguro, argumentaban mis compañeros, que jamás se había visto ninguna forma de vida inteligente en la Luna. Las únicas cosas vivientes que hubieran podido existir allí eran algunas plantas primitivas y sus un poco menos degenerados antepasados. Sabía todo aquello lo mismo que cualquiera. Sin embargo, hay ocasiones en las que un científico no debe tener miedo a hacer un poco el ridículo. Les dije al fin: voy a ir allí, aunque sea solo para escucharme y quedarme tranquilo. Esta montaña tiene menos de 4.000 metros de altura, es decir, solo 700 según la gravedad terrestre, y puedo hacer el recorrido a lo sumo en unas 20 horas. Siempre he deseado, por otra parte, escalar esas montañas, y esto me proporciona una excusa más que excelente. Si no te rompes el cuello, te convertirás en el hazmerreír de la expedición cuando regresemos a la base, y a partir de ahora, esa montaña empezará a llamarse la locura de Wilson. Respondió Garnett. No me romperé el cuello, repliqué con firmeza. ¿Acaso tú no sabes quién fue el primer hombre que trepó el Pico Helicón? ¿Pero no eras bastante más joven en aquella época?, preguntó Luis en tono amable. Eso, repliqué con suma dignidad. Eso es una razón tan buena como cualquier otra para desear ir. Aquella noche nos acostamos temprano, tras llevar el tractor hasta 1 kilómetro del promontorio. Garnett vendría conmigo por la mañana. Era un buen alpinista y me había acompañado con frecuencia en hazañas de aquel tipo. Nuestro conductor quedó muy complacido de que lo dejáramos al mando de la máquina. A primera vista, aquellos acantilados parecían por completo inescalables. Sin embargo, para cualquiera que tenga una cabeza firme que aguante las alturas, es fácil trepar en un mundo donde todos los pesos son solo de 1/6 parte de su valor normal. El peligro auténtico en el montañismo lunar radica en excesiva confianza. Una caída de 200 metros en la Luna te puede matar exactamente igual que una de 30 en la Tierra. Hicimos nuestra primera parada en una amplia repisa a unos 1.300 metros por encima de la llanura. La ascensión no había sido difícil, pero tenía los miembros un poco embarados a causa del desacostumbrado esfuerzo, y me alegró poder descansar. Aún veíamos el tractor como un pequeño insecto metálico muy alejado al pie del acantilado, e informamos de nuestro avance al conductor antes de comenzar la siguiente etapa de ascensión. En el interior de nuestros trajes reinaba un confortable frescor, puesto que las unidades de refrigeración luchaban contra el implacable sol y eliminaban el calor corporal de nuestro esfuerzo. Apenas nos hablábamos, excepto para pasarnos instrucciones acerca de la ascensión y para discutir el mejor plan de subida. No sabía lo que pensaba Garnett. Probablemente que aquella era la aventura más descabellada en la que jamás se había embarcado. Yo estaba más que a medias de acuerdo con él, pero la alegría de la ascensión, saber que ningún hombre había hollado aquel camino antes y el entusiasmo que proporcionaba el paisaje al ampliarse cada vez más ante nosotros, me iba concediendo toda la recompensa que anhelaba. No creo haber sentido una particular excitación al ver delante de nosotros la pared de roca que había inspeccionado por primera vez con el telescopio desde una distancia de 50 kilómetros. Se elevaba unos 20 metros por encima de nuestras cabezas, y allí, en la meseta, se encontraría la cosa que me había llevado hasta ese lugar por aquellos desolados parajes. Seguramente no se trataría más que de una roca astillada muchísimos años atrás por la caída de un meteorito y que conservaba sus planos de escisión aún frescos y brillantes en aquella quietud incorruptible
e inmutable. No había en la parte delantera de la roca ningún lugar donde asirse con las manos, y tendríamos que emplear un garfio. Mis cansados brazos parecieron recuperar nueva fuerza al hacer girar sobre mi cabeza el ancla metálica tridentada y lanzarla en la dirección de las estrellas. La primera vez no agarró y cayó con lentitud al tirar de la cuerda. Al tercer intento, los dientes se clavaron con firmeza y el peso de los dos juntos ya no fue capaz de arrancarlos. Garnet me miró con ansiedad. Me pareció que quería ser el primero, pero le sonreí desde el cristal de mi casco y meneé la cabeza. Muy despacio, tomándome tiempo, emprendí la ascensión final. Incluso con mi traje espacial, aquí solo pesaba unos 20 kilos. Me izaba con una mano tras otra, sin preocuparme de emplear los pies. Al llegar al borde, hice una pausa y una seña a mi compañero, tras lo cual acabé de subir por el filo. Me puse de pie y miré ante mí. Deben comprender que hasta este momento había estado convencido casi por completo de que allí no habría nada extraño o fuera de lo corriente. Casi, pero no por completo. Aquella tentadora duda era la que me había impulsado a seguir adelante. Pues ahora ya no había duda, pero el misterio solo acababa de comenzar. Me hallaba de pie en una meseta como de unos 30 metros de diámetro. En un tiempo había sido lisa por completo, demasiado lisa para ser natural, pero las caídas de meteoritos habían marcado y perforado su superficie a través de inmesurables eones. Lo habían aplanado para soportar una estructura reluciente y más o menos piramidal que doblaba en altura a un hombre y que se hallaba empotrada en la roca como una joya gigantesca y de múltiples facetas. Probablemente en aquellos primeros segundos ninguna emoción llenó en absoluto mi mente. Luego sentí una euforia inmensa y una alegría extraña e inexpresable. En realidad, amaba la luna, y ahora supe que el moho rastrero de Aristarco y Erastóstenes no había sido la única vida que albergó durante su juventud. El viejo y desacreditado sueño de los primeros exploradores era cierto. A fin de cuentas, había existido una civilización lunar, y yo era el primero que la había encontrado. Haber llegado tal vez con un centenar de millones de años de retraso no me turbaba lo más mínimo. Era suficiente haber podido llegar. Mi mente empezó a funcionar con normalidad para analizar y plantear preguntas. ¿Se trataba de un edificio, un santuario o algo para lo que mi idioma carecía de denominación? Si era un edificio, ¿por qué lo habían construido en un lugar tan poco accesible? Me pregunté si aquello sería un templo y me imaginé a los adeptos de alguna extraña fe clamando a sus dioses para que lo salvasen mientras la vida de la luna refluía junto con los agonizantes océanos, y apelando en vano a sus deidades. Avancé una docena de pasos para examinar aquello desde más cerca, pero un sentido de precaución me contuvo de aproximarme demasiado. Sabía un poco de arqueología y traté de deducir el nivel cultural de la civilización que había limado aquella montaña y alzado aquellas superficies relucientes de espejo que aún me deslumbraban los ojos. Pensé que los egipcios podrían haber hecho algo así, si sus obreros hubiesen poseído algunos materiales más extraños que los empleados por aquellos arquitectos mucho más antiguos. Por lo reducido de aquella cosa, no se me ocurrió que pudiera estar contemplando la obra de una raza mucho más avanzada que la mía. La idea de que en la luna hubiese habido inteligencia era demasiado tremenda para captarla, y mi orgullo no me permitía dar el último y humillante salto. Luego me percaté de algo que me produjo un escalofrío en la nuca, una cosa tan trivial y tan inocente que muchos jamás se habrían fijado en ello. Ya he explicado que la meseta presentaba las cicatrices producidas por los meteoritos, pero estaba también revestida de unos centímetros de polvo cósmico, algo que siempre se filtra a la superficie de cualquier mundo donde no hay vientos que lo perturben. Sin embargo, el polvo
y las cicatrices terminaban de pronto en un amplio círculo que rodeaba la pequeña pirámide, como si una pared invisible la protegiera de las inclemencias del tiempo y del lento pero incesante bombardeo desde el espacio. Algo gritaba en mis auriculares y me di cuenta de que Garnet me había estado llamando desde hacía rato. Anduve vacilante hasta el borde del risco y le hice señales para que se reuniera conmigo, pues no confiaba en mí lo suficiente para expresarlo con palabras. Luego regresé hacia el círculo en el polvo. Recogí un fragmento de roca astillada y lo lancé con suavidad contra el brillante enigma. Si el guijarro se hubiese desvanecido en aquella invisible barrera, no me hubiera sorprendido. Pero pareció alcanzar una superficie semiesférica y suave y se deslizó blandamente hasta el suelo. Supe que estaba mirando algo que no podía compararse con la antigüedad de mi propia raza. No era un edificio, sino una máquina, y que se protegía con unas fuerzas que habían desafiado a la eternidad. Aquellas fuerzas, fuesen las que fuesen, operaban todavía, y tal vez me había acercado ya demasiado. Pensé en todas las radiaciones que el hombre había atrapado y domesticado durante el siglo pasado. Según mis conocimientos, podía muy bien hallarme condenado de forma irrevocable, como si hubiese penetrado, sin llevar protección, en el aura mortífera de una pila atómica. Recuerdo que entonces me volví hacia Garnet, que se había reunido conmigo y que se hallaba de pie e inmóvil a mi lado. Parecía como olvidado de mí. No quise molestarle y me dirigí al borde del acantilado en un esfuerzo por ordenar mis pensamientos. Allá, debajo de mí, yacía el Mare Crisium, precisamente el mar de las crisis, extraño y raro para la mayoría de los hombres, pero familiar y tranquilizador para mí. Alcé los ojos hacia el creciente de la Tierra, que yacía entre su cuna de estrellas, y me pregunté qué habían cubierto sus nubes cuando aquellos desconocidos constructores finalizaron su tarea. Se encontraba en la selva llena de vapores del Carbonífero, en la desolada costa sobre la cual habían trepado los primeros anfibios para conquistar la Tierra, o más temprano aún, en la larga soledad que precedió a la llegada de la vida. No me preguntéis por qué no adiviné antes la verdad, esa verdad que ahora me parece tan obvia. En la primera excitación de mi descubrimiento, di por supuesto, sin ponerlo en tela de juicio, que aquella aparición cristalina la había construido alguna raza perteneciente al pasado remoto de la Luna. Pero, de repente, y con una fuerza abrumadora, tuve la convicción de que se trataba de alguien tan ajeno a la Luna como yo mismo. Durante 20 años no había encontrado la menor traza de vida excepto algunas plantas degeneradas. Ninguna civilización lunar, cualquiera que hubiese sido su destino, podía haber dejado algo más que un simple testimonio de su existencia. Miré de nuevo la reluciente pirámide y me pareció más remota que cualquier otra cosa que tuviera algo que ver con la Luna. De pronto me estremecí con una loca e histérica risa, producto de la excitación y del esfuerzo. Me había imaginado que aquella pequeña pirámide me hablaba y me decía: Lo siento, pero yo también soy un extraño aquí. Hemos tardado 20 años en quebrantar ese invisible escudo para llegar a la máquina que se encontraba dentro de aquellas paredes cristalinas. Lo que no podíamos entender lo rompimos al fin con la fuerza salvaje de la energía atómica, y ahora he visto los fragmentos de aquella cosa hermosa y resplandeciente que encontré en lo alto de la montaña. No tienen el menor sentido. El mecanismo, si es que se trataba de algún mecanismo de la pirámide, pertenece a una tecnología que se encuentra mucho más allá de nuestro horizonte. Tal vez sea la tecnología propia de las fuerzas parafísicas. El misterio nos obsesiona mucho más ahora que se ha llegado a los otros planetas y que sabemos que solo la Tierra ha sido el hogar de la vida inteligente en nuestro universo. Tampoco ninguna civilización perdida de nuestro propio mundo ha podido construir esa máquina,
puesto que el grosor del polvo espacial que había sobre la meseta nos permitió calcular su edad. Se depositó encima de la montaña antes de que la vida emergiera de los océanos de la Tierra. Cuando nuestro mundo tenía la mitad de su edad actual, algo procedente de las estrellas pasó a través del sistema solar, dejó aquella señal de su paso y siguió su camino. Hasta que la destruimos, esa máquina siguió cumpliendo la misión de sus constructores. En cuanto a cuál era esa misión, he aquí lo que conjeturo. Hay cerca de 100.000 millones de estrellas que giran en el círculo de la Vía Láctea, y hace mucho tiempo, otras razas en los mundos de otros soles debieron haber alcanzado y superado las alturas que nosotros hemos alcanzado ahora. Pensad en esas civilizaciones, muy alejadas en el tiempo, en el mortecino resplandor que siguió a la creación, dueños de un universo tan joven que la vida solo había llegado a unos cuantos mundos. Debieron hallarse en una soledad que no podemos imaginar, la soledad de los dioses que miran a través del infinito y que no encuentran a nadie con quien compartir sus pensamientos. Debieron haber estado buscando en los cúmulos de estrellas, lo mismo que nosotros hemos buscado en los planetas. En todas partes existirían mundos, pero vacíos o poblados de cosas sin mente que se arrastraban. Así era nuestra propia Tierra, con el humo de los grandes volcanes manchando todavía los cielos, cuando la primera nave de los pueblos del amanecer se deslizó desde los abismos de más allá de Plutón. Pasó los helados mundos exteriores, sabiendo que la vida no podría desempeñar ningún papel en sus destinos. Se detuvo entre los planetas interiores, calentándose con el sol y aguardando a que comenzasen sus historias. Aquellos vagabundos debieron mirar hacia la Tierra, que giraba a salvo en la estrecha zona entre el fuego y el hielo, y debieron pensar que era la favorita de los hijos del Sol. En un futuro distante, habría allí inteligencia, pero tenían aún incontables estrellas ante ellos, y tal vez no volviesen nunca más por este camino. Dejaron, pues, un centinela, uno de los millones que habían esparcido a través del universo, para que vigilase todos los mundos en los que había una promesa de vida. Era un faro que, a través de todas las edades, ha estado señalando en silencio el hecho de que nadie lo había descubierto todavía. Tal vez entenderéis ahora por qué la pirámide de cristal se alzó sobre la Luna en lugar de alzarse sobre la Tierra. Sus constructores no se preocupaban de las razas que aún se esforzaban desde su estado salvaje. De nuestra civilización solo podía interesarles que demostrásemos aptitud para sobrevivir, para cruzar el espacio y escapar de la Tierra, nuestra cuna. Este es el desafío al que todas las razas inteligentes deben hacer frente más tarde o más temprano. Se trata de un reto doble, porque depende a su vez de la conquista de la energía atómica y de la última elección entre la vida y la muerte. Una vez hubiésemos superado aquella crisis, solo sería cuestión de tiempo que encontrásemos la pirámide y la abriésemos. Ahora, sus señales han cesado, y aquellos cuyo deber sea ese, volverán sus mentes hacia la Tierra. Tal vez deseen ayudar a nuestra joven civilización, pero deben ser ya viejos, muy viejos, y los ancianos sienten muchas veces unos celos enfermizos de los jóvenes. Ahora ya no puedo mirar hacia la Vía Láctea sin preguntarme desde cuál de aquellas compactas nubes de estrellas vendrán los emisarios. Si me perdonáis un lugar común muy socorrido, diré que hemos roto el cristal de la alarma contra incendios y lo único que tenemos que hacer es aguardar. Pero no creo que debamos esperar demasiado.
Créditos del relato. En la voz del narrador, Luis Carballés. En la voz de Wilson, Andrés E. Fernández. En la voz de Luis Garnett, Julius Hernández. Edición y musicalización, Andrés Emmanuel Fernández. Agradecimientos especiales al escritor Arthur C. Clarke, uno de los 3 grandes de la ciencia ficción, quien nos hizo explorar los confines más oscuros de la mente humana. Existen 2 posibilidades: que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual de terroríficas. Gracias a todas las voces que participan a diario y hacen posibles estos audiolibros. Gracias a ti por oír.